que quiere hacernos. Bueno, ustedes saben que el Ministerio de Educación tiene diversos documentos que nos permiten orientar un poquito las acciones en las escuelas. Yo les voy a recomendar la Guía 33. La Guía 33 nos habla de la organización del sistema educativo y algunos conceptos generales para tener en cuenta. Quienes sientan que aún tienen alguna debilidad, digamos que en alguno de estos aspectos, puede revisar esa guía y mirar cómo es que se organiza el sistema educativo en Colombia. Es una guía interesante, no es muy extensa y nos puede dar una luz de cómo funcionan las instituciones educativas y alguna normativa, pues como que para el momento en el que se salió la guía, pues funcionaba, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. También hace mucho énfasis en el tema de etnoeducación y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Gracias, Nille. Bueno, Dairon va a hacer una pequeña introducción. Yo quisiera aprovechar el momento para que nos presentemos 2 o 3 de los que estamos aquí, un breve saludo. No sé quién quisiera comenzar, no sé, yo veo ahí a Sergio, veo a Elkin, veo a Julio, no sé quién podría comenzar. Sergio, tú. Yo. Aló. Hola. César. Elkin por ahí, habló. César. Y también. César. Pero hágale Sergio. Sergio. ¿O era César el que estaba pidiendo la palabra? César. Ah, bueno, César, te escuchamos. No, pues para expresarles que me siento muy contento de estar acompañando este proceso y gracias por la oportunidad y bienvenidos y bienvenidas a los nuevos compañeros. Yo estuve en la experiencia anterior, fue una experiencia muy exitosa en la cual aprendimos mucho y logramos, yo creo que, aportar significativamente a muchas instituciones que hacía mucho tiempo no tenían este tipo de aportes. Una buena tarde y bienvenido. Gracias, César. Elkin. Sí, buenas tardes, un saludo a todos y todas. Estoy muy contento de estar en este proceso. Creo que es mucho lo que uno puede brindar de la experiencia y la trayectoria que tiene, pero también que es mucho lo que uno puede recibir. Y es una manera también de confrontar lo que se viene haciendo con esos conocimientos que vamos a ir compartiendo con la universidad. A todas y todos, bienvenidos. Muchas gracias por compartirme sus conocimientos y experiencias. No, Elkin, a ti muchas gracias. Sergio, pensé que lo vi por ahí o no. Bueno, no, entonces continuemos. ¿O alguien más quiere saludarnos? Hola, yo saludo. Hola, Marcela. A ver, prendo un momento mi cámara. Hola a todos y todas, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marcela Moreno. También, bueno, como muchos acá, nueva también en el equipo, muy contenta de estar acá. Con lo que he escuchado estoy muy animada también con esta perspectiva tan bonita que nos cuentan, que cuando mencionan Nilleret, acompañar, somos unos acompañantes. Creo que desde ahí parte como esa disposición y es mi política y filosofía de vida también, de poder trabajar de la mano con otros, quitarnos un poco esto de soy el que llego y sé, sino que construir entre todos lo que es la apuesta. Entonces, bueno, muy contenta, muchas gracias y ya estaremos compartiendo más. Bueno, Marcela, muchas gracias. Ahora sí, Nati, continuemos. Gracias. Gracias a ustedes, me encanta verlos, escucharles. Entonces, bueno, con lo que seguimos. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a centrarnos en este momento en los elementos que componen la gestión directiva, que son los elementos 1 al 3. Si bien tienen un orden, 1 al 3, yo voy a trabajar específicamente los elementos 1 y 3 y voy a dejar el 2 para lo último, ¿listo? Ya van a ver por qué. A ver, ocultar, listo. Entonces, ya habíamos visto que el elemento 1, de acuerdo al decreto 1860, dice que son los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución. Para el marco del proyecto, nosotros vamos a conocerlo, a llamarlo como principios y fundamentos.
Yo creo que me tienen que esperar un segundo porque alguien me pidió acceso. Ya, listo. Entonces vamos a conocerlo como principios y fundamentos y va a estar compuesto por misión, visión, filosofía, principios institucionales, objetivos de calidad y política de calidad. La idea es que podamos ver cada uno de ellos. Todos los PI deben contar con una misión en la que se indique el propósito o razón de la existencia de la institución, ¿sí? ¿Qué pasa con ello? Que muchas veces las instituciones empiezan a hacer sus propias redacciones, pero nuestra recomendación e insistencia está situada en que podamos ir siempre a la Ley General de Educación, porque en la Ley General de Educación se plantea claramente el porqué la necesidad de generar unos procesos educativos. Este primer párrafo corresponde, digámoslo, a la rúbrica con la que vamos a realizar la evaluación diagnóstica de los PI y está en un nivel que llamamos nosotros como implementado. Como para ir también familiarizando un poco con estos conceptos, nosotros en el ejercicio diagnóstico que vamos a hacer con el primer grupo de asesores, vamos a plantear 3 niveles para los estados del PI. Un nivel de construcción, es decir, que hay que empezar porque no hay casi nada, o no hay. El año pasado les cuento que en el suroeste nos encontramos con una escuela que llevaba 11 años sin PI y funcionaba perfectamente. Un nivel de actualización, es decir, que si bien hay algunas cosas, habrá que actualizarlas porque, por ejemplo, la legislación se modificó, o en un nivel de implementación, que podríamos plantearlo como un nivel en el que el PI se ve muy estructurado y lo que se requiere ya es que éste pueda apropiarse, vivirse y experienciarse en la escuela. La misión orienta a la institución educativa a saber qué es, qué hace, para qué lo hace y cómo lo hace. Esta sin duda debe reflejar a quienes sirve la institución, las necesidades que satisface, qué busca y en qué se distingue de otras opciones educativas. Si bien esta definición proviene de una guía metodológica para la construcción de PI del Ecuador, es importante recordar que los PI no son de Colombia, sino que los proyectos educativos institucionales son un concepto conocido ampliamente a nivel mundial y que esta guía es muy importante, incluso tiene herramientas metodológicas que nos han permitido también afinar nuestros propios instrumentos por si alguno o alguna la quiere explorar. La misión además es un motivo, un propósito, un fin o una razón de la existencia de ese establecimiento educativo y la línea común que une a los programas y las actividades de este. Ay, yo voy a otra vez. Sí. ¿Podría intervenir ahí? Bueno, la guía 34. Oye, pero yo termino como esta partecita de la misión sí, y para que la complementemos. Listo, gracias. Entonces, se debe definir a partir de 3 aspectos, como ya lo hemos insistido, lo que se pretende cumplir en el entorno sistema social en el que actúa, el rol de la escuela, lo que se pretende hacer, el alcance y para quién se va a hacer. Y por acá, no, por acá ya no, sí, Nille, y debe responder pues estas preguntas. Ahora sí, Nille, gracias. Bueno, la guía 34, en su rúbrica para hacer el análisis en el estado en que se encuentra la institución educativa, nos presenta el aspecto de misión, visión, principios institucionales para el análisis como detallado. Una recomendación es que cuando trabajemos este aspecto con las instituciones educativas, hagamos uso de la guía 34 para que miremos cuál es el estado ideal en el que debe encontrarse ese aspecto con todos sus apartados o sus elementos. Gracias, Nille. El segundo elemento que debe componer este primer apartado es la visión. Les quiero insistir que este primer párrafo siempre corresponde a la rúbrica que el equipo ha diseñado, al instrumento que ha diseñado para poder hacer los ejercicios diagnósticos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros en los PI? Observar una visión en la que se proyecta la institución por lo menos en los 5 próximos años, con metas claras, niveles de educación y calidad del servicio que ofrecerá. La visión puede entenderse como la imagen o la situación prevista a la que la institución educativa proyecta llegar en un futuro no muy lejano. Ya habíamos planteado que debe estar como máximo, a 5 años, pues la ponemos a 10, a 15, no podremos estar, digámoslo, haciendo un ejercicio de evaluación y medición tan constante, y estas son pues como, digamos, lo principal que implica la visión.
Perdón, otra vez. La filosofía, en la filosofía se describe la postura y el compromiso que tiene la escuela con relación a la educación, la sociedad y la formación del ser humano. La filosofía es muy importante porque es lo que luego nos va a poder, digámoslo, enmarcar todos los valores institucionales alrededor de lo ético y lo moral, ¿sí? Debe estar compuesta por una postura ética y política de la institución educativa respecto al acto educativo, la sociedad y la formación del ser humano. Aquí queremos insistir que esto se evidencia muy bien en los fines y principios de la educación que están en la Ley General de Educación. Los principios institucionales son otro elemento, otro componente de este primer apartado. ¿Qué esperamos? Esperamos que esos PI cuenten digámoslo, con unos elementos mínimos que nos permitan evidenciar que hay una concepción filosófica de ese quehacer educativo, ¿sí? Aquí estos se van a entender como un tipo de normas o ideas fundamentales que van a regir ese pensamiento y las acciones que vamos a vivenciar en la escuela, no solamente de los estudiantes, sino incluso también de los maestros, las maestras y los directivos. Y la idea es que esto nos permita vivir en armonía. Acá se pueden integrar valores que, como les decía, se desprenden del apartado anterior, que es la filosofía. Un principio es amplio, es general. A veces uno se encuentra en los PI con un listado. Entonces son por ahí 3 páginas, yo creo que ustedes lo han visto, 3, 4 páginas de principios, de valores. Pero la pregunta es si realmente en unos concretos yo podría consolidar eso, que también es una invitación importante. Tal vez ayer o antier en una entrevista alguien nos lo decía, o no sé, ya no lo recuerdo porque a veces tantas reuniones uno se va perdiendo, pero es que muchas veces los PI son demasiado extensos. También buscamos que los PI puedan ser documentos claros y concretos, y esto implica ejercicios de este tipo, o sea, no solamente poner un listado, sino tener claro por qué tengo 4 principios fundamentales y no, digámoslo, un 15, 20, 30. ¿Listo? Acá hay 2 ejemplos que son solidaridad y respeto. ¿Alguien escribió? Escuché como el chat por acá. Bueno. Luego también vamos a encontrar que la política de calidad debe aparecer en el PI, en ese primer elemento de principios y fundamentos. En esta se deben asumir orientaciones normativas del sistema de gestión de la calidad educativa. Para esto les quiero contar que nosotros no nos vamos a detener mucho porque la penúltima o antepenúltima sesión, no, la última o penúltima sesión, vamos a estar trabajando con una persona experta en sistemas de gestión de la calidad y ella nos va a explicar cómo funcionan, cómo se organizan, cómo se incorporan a la escuela, para que esto nos permita también tener mayor comprensión al respecto. Pero esperamos entonces que en el PI por lo menos hayan unas orientaciones normativas de ese sistema de gestión de la calidad, que busca, por supuesto, generar planes de mejoramiento para garantizar una educación de calidad y, por supuesto, la calidad en la educación. Vamos a avanzar acá. Los objetivos de calidad que están directamente relacionados con la política de calidad, si bien se llaman objetivos, siguen siendo del primer elemento, del primer componente. No son todavía del componente 3 que son objetivos, sino que estos se orientan desde las políticas nacionales, regionales y locales. Acá don César, por ejemplo, siempre nos ha hecho un llamado muy importante a articular los proyectos educativos institucionales con los planes de desarrollo municipales, que es fundamental y que también es un ejercicio en el que podemos, digámoslo, poner atención. ¿Alguien iba a hablar? Bueno. Sí, Natalia, para recordar entonces que en estos elementos que hemos mencionado hasta ahora es importante no perder de vista, y creo que la mayoría lo sabemos, que siempre hay un referente de orden normativo que está orientando su construcción, pero ello no quiere decir que se vaya a homogenizar por ese mismo referente todo lo que las instituciones tienen para proponer. Hay que ser muy cuidadosos con la identidad y las particularidades contextuales de cada una de las instituciones. En otras palabras, a pesar de que exista el referente, cada uno de esos elementos tendrá que dar cuenta también de lo que esa institución es
en su naturaleza. Por eso es importante en la conversación con los profes, en ese aprendizaje mutuo, tratar de reivindicar eso. ¿Por qué? Porque infortunadamente muchas veces se encuentra uno en los informes que se presentan o incluso también en algunos PEI que si compartieron, no sé, 8 instituciones compartieron el mismo asesor, las misiones son totalmente gemelas y todo el asunto, y ahí es donde uno dice, bueno, entonces el ejercicio mismo de conversación con el otro y no el ejercicio de colonización, ¿dónde quedó? Entonces, no perdamos de vista eso. Gracias, Dairo. También hay un asunto importante en el que Niyeret siempre nos insiste, y es que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de sentar una posición o una postura política, nos estamos refiriendo, digámoslo, a lo que plantea un maestro como Paulo Freire, de comprender el acto pedagógico como un acto político. No lo estamos planteando en relación con una postura politiquera, ¿sí? Sino que es importante también sentar ciertas posturas. El año pasado, por ejemplo, don César estuvo trabajando en contextos donde estaban antes los ETCR, que ya se me olvidó cómo se llamaron después y después se embarró el nombre, y en lugares como estos donde, digamos, hay una necesidad ineludible de una educación para la paz. Por supuesto que la educación también plantea unos mínimos para que eso pueda desarrollarse, y allí, por supuesto, hay una postura política en relación con ese acto educativo. Los objetivos de calidad deben contener lo que se pretende con el sistema o política de calidad, a lo que se pretende dar respuesta, y deben estar interrelacionados con la institución educativa, y esta como administrativa y financieramente también se organiza. ¿Listo? No lo vamos a trabajar todavía. ¿Por qué? Pues se los voy a mencionar solamente. Porque este es un ejercicio multidimensional y multisectorial que implica el reconocimiento de muchas dimensiones: históricas, culturales, políticas, educativas, económicas. Es decir, es a través de un enfoque territorial observar la escuela, dónde está ubicada, con quién se relaciona, su reseña histórica. Si yo, por ejemplo, en Antioquia, que es muy común, tengo una sede y a la vez tengo una sede principal, encontramos el año pasado, por ejemplo, que habían 40 sedes educativas asociadas a una. Entonces, ¿yo cómo hago para que en el PI esto se pueda reflejar y no sea un PI que simplemente refleje la centralidad? Allí nosotras encontramos que era muy importante hacer uso de otras herramientas provenientes de las ciencias humanas y sociales, como la cartografía social. Y ahorita les voy a mencionar un poco sobre la cartografía y las posibilidades que nos da para hablar del análisis de esa situación institucional, que está muy en relación con la última intervención del profe Dairo, y es que acá hay unas diferencias claras entre cada una de las escuelas. No es lo mismo estar ubicado en San Pedro de los Milagros que estar ubicado en el Bagre, ¿cierto? Ni es lo mismo estar ubicado en el Urabá antioqueño, en Carepa, que estar ubicado en el Urabá antioqueño, en Vigía del Fuerte, en una escuela, digamos, que tiene enfoque diferencial respecto a los pueblos originarios con los cuales trabaja. Entonces, esto lo vamos a dejar para lo último. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, muy bien. Quisiera complementar algo, si es posible. Claro, don César, yo a usted ya le conozco la voz, todo lo que usted quiera complementar siempre nos enseña un montón. No, el tema que argumentaba el profesor Dairo es muy importante, porque uno, cuando llega y se enfrenta a un PI, puede encontrar que la institución no conoce a veces este esquema que nosotros manejamos, y tienen en primera página la bandera, el himno, el escudo, o sea, un conjunto de elementos que son simbólicos, son determinantes y que fueron construidos inclusive con concursos en los cuales participó la comunidad, pero en nuestras guías generalmente ese tipo de elementos en oportunidades son desconocidos. Y hay unos elementos históricos dentro de la composición de la institución como tal en las sedes, porque hay unas sedes que son las fundadoras o que tienen 75 años o 100 años, pero la sede principal actual puede tener 20 o 30 años, entonces desconocen la historia de lo que fue esa otra sede. Entonces, esos elementos son muy importantes, y hay otro elemento
que ya lo anotaban, y es el del conflicto, digamos, armado, que ha incidido mucho en unas instituciones y que tienen personas que son excombatientes o que son discapacitados por el conflicto o que son desplazados, y esos temas los comentan en las reuniones, pero no están incorporados en la filosofía, ni en el diagnóstico, ni en la historia. Entonces, cuando uno trata de ayudar a visibilizar y a incorporar en el proyecto educativo esa historia que es determinante, y a incorporar, por ejemplo, en las zonas que fueron determinadas por el acuerdo de paz con los PEDET. Los PEDET plantean una línea especial de educación que tiene que ser incorporada por los planes educativos municipales, y estos a su vez por los PI. Entonces, todo este conjunto de situaciones son muy importantes para cuando las encontremos, que con toda seguridad las vamos a encontrar, mirar cómo se las valoramos o cómo las hacemos visibles para ayudar a incorporar la historia real de la comunidad a la institución educativa. Muchas gracias, don César. Siempre todo lo que usted nos dice nos enseña muchísimo. Toda la experiencia que usted tiene, yo sé que va a ser muy valiosa para este grupo. Por acá nos dice Norelia que existe un modelo educativo para la reincorporación, que qué bien, que ella fue gestora territorial para el modelo de los excombatientes el año pasado. Entonces, miren, acá también empezamos a encontrar todo lo que, digamos, las diversas potencialidades en el equipo que nos van a permitir mucho. Ya saben que si les toca un espacio de ese tipo, ahí está don César y está Norelia. Como ya vieron que me está dando el sol, porque acá me da todo el poniente, entonces yo voy a avanzar para que no vaya a acabar derretida. Listo, acá estamos. Entonces, el tercer elemento son los objetivos. En el decreto 1860 este se plantea como los objetivos generales del proyecto. Nosotros simplemente lo vamos a enunciar como objetivos y esperamos que en los proyectos educativos institucionales estos estén en relación con los fines de la educación y que sean de dos tipos: objetivo general y objetivos específicos. ¿Listo? Entonces, los objetivos se refieren a los propósitos que un establecimiento educativo, pretende alcanzar mediante la prestación del servicio educativo en general. Los generales deben guardar correspondencia con la apuesta educativa nacional y deben atender a los planteados en la ley general, dando cumplimiento a este lineamiento. Adicionalmente, por supuesto, como también ya nos hacía caer en cuenta el profe Dairo, las instituciones educativas podrán formular sus propios objetivos en relación con sus particularidades o énfasis. Pero también es muy importante que, aprendamos a jugar como en un territorio de frontera. No vamos a reinventar todo porque tenemos, una sombrilla en la que nos ubicamos, que es el Sistema de Educación Nacional y la Ley 115, pero tampoco la vamos a desconocer, ¿sí? Y allí es importante que por lo menos el general esté enmarcado en los fines de la educación y que los específicos puedan responder, digámoslo, a otros elementos particulares del establecimiento educativo. Hay dos caminos para hacerlo. Se pueden plantear textualmente los objetivos que están en el artículo 13 de la Ley 115, que son objetivos comunes para todos los niveles, o el otro camino es que se pueden redactar objetivos generales que la institución educativa considere pertinentes con respecto a la prestación del servicio educativo, sin perder de vista el lineamiento nacional. Acá hay algunos ejemplos de objetivos generales: conseguir el mejoramiento cualitativo de la institución, planta física, dotación y capacitación de docentes, mediante estrategias institucionales que incentiven a la comunidad educativa y demás entidades privadas y estatales para la conformación de una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación Municipal en todos sus niveles y ciclos para el año 2005. Otro ejemplo de objetivo es dinamizar los proyectos educativos institucionales encaminados a implementar la articulación de la educación media con la educación superior a través de convenios interinstitucionales, o alcanzar los fines de la educación en Colombia, tal como se expresa en los objetivos generales y específicos que la Ley General de Educación señala para cada nivel y ciclo educativo. En relación con los objetivos específicos en educación, estamos refiriéndonos a los propósitos de la prestación del servicio educativo, haciendo énfasis
digamos ahí sí poniéndole el color, la identidad institucional. Pero siempre queremos insistir en que estos deben estar en relación con los fines de educación. También vamos a ser muy reiterativas con ello, porque lo que esperamos también es poder acompañar, digamos, los ejercicios de sistematización y condensación de toda esa dinámica que tienen las escuelas en el departamento. Vamos a ver acá que hay unas recomendaciones para la redacción de objetivos, ¿sí? Y que esperamos que incluyan también los programas de apoyo con los que cuenta la institución que se realizan, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el TPA, jornadas complementarias, entre otros. En este momento la gobernación tiene unos programas particulares. De hecho, es muy probable que en poco tiempo nos inviten a una formación que no impartiremos nosotros, sino que le van a compartir al equipo PI, a nuestro equipo PI, que es impartida por la Secretaría de las Mujeres, que busca observar el PI con un enfoque de género. ¿Cómo podemos leerlo así? Los énfasis misionales académicos de las instituciones educativas, que podrán variar, y los énfasis de la media. Acá tenemos otros ejemplos generales de objetivos específicos. No, pues voy a leer dos, voy a leer tal vez uno o dos, o no sé, aplicar el gobierno escolar en la institución para rescatar los valores y principios democráticos en la comunidad educativa en Colombia, dinamizar los proyectos sobre constitución, democracia y educación sexual para el mejoramiento de las relaciones personales de la comunidad en general. Y acá hay unas ideas para redacción de objetivos que son también importantes, aludiendo también a lo que nos proponía Carolina. Los objetivos deben ser claros, concretos, sin dar pie a malinterpretaciones, que sean medibles, formulados de manera que su resultado pueda ser, digámoslo, comprobable y no solamente que nos quedemos en lo abstracto, que puedan ser observables y que respondan a interrogantes como quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Y sugerimos comenzarlos con un verbo en infinitivo. Listo. Ahora me voy a volver para este ladito, me voy a salir de esta presentación y me voy a meter a otra. Para esta sí no hice una nueva presentación, para que hablemos un poco acerca del elemento 2, que es el elemento de análisis de la situación institucional. Mientras yo voy entrando a esta otra presentación, podemos tomarnos un segundito para unos 2 comentarios. Hola, buenas tardes para todos y todas. Les habla Carolina González, espero que se encuentran muy bien. Me gustaría hacer un comentario en relación con los objetivos y lo que se ha abordado hasta el momento. Y es que es muy importante, pues dada la experiencia también en los centros educativos rurales, en las instituciones educativas, en la ruralidad, que allí convergen una gran cantidad de programas y de otros actores externos de la comunidad educativa que llegan con programas, con una cantidad también de objetivos que quieren de alguna manera o impactan todo el ejercicio también del desarrollo curricular y del PEI. Entonces es muy importante y muy valioso que nosotros como agentes que vamos a llegar a acompañar estos procesos hagamos un reconocimiento de cuáles son esos otros agentes que pueden de alguna forma articularse a los objetivos que se trazan en los procesos de acompañamiento para cualificar y dar mejor, digamos, aporte a todo lo relacionado con el objeto mismo del programa. Porque las instituciones en muchas ocasiones pueden verse un poco agobiadas porque sienten que llegan muchos actores a tener ese tipo de intervenciones. Entonces es muy importante, digamos, hacer un reconocimiento de que otros agentes van a llegar a nutrir la mirada de todos los procesos de gestión a nivel institucional y el desarrollo curricular y todo lo que acompaña a todo el desarrollo del PEI para que las instituciones mismas no se agobien o no sientan que son trabajos repetidos de agentes externos. Muchas gracias por tu intervención, Carolina. En ese orden de ideas también es importante plantear que con las escuelas podemos entablar diálogos que a ellas les permitan también organizar y sistematizar esos programas que ellas reciben, porque como bien tú lo dices, muchas veces a la escuela llega absolutamente todo. Nosotros en la experiencia que hemos tenido hemos procurado generar diversas herramientas o por lo menos rutas que a la escuela le permitan decir, este lo acepto, este tal vez no porque no está en sintonía con lo que yo estoy planteando en mi proyecto educativo y que también puedan ir teniendo registro de ello, porque es verdad que muchas veces se sienten completamente agobiadas por todo lo que reciben. No sé si alguien más quiere hacer alguna
intervención. Bueno, entonces, si no, porque ya vieron, si me están viendo, que el sol está horrible, ni siquiera veo ya casi la pantalla. Entonces, voy a tratar de ser muy breve con esta parte, y lo que les voy a proponer es que luego podamos tener con detalle un ejercicio, un taller que sea sobre cartografía social. No sé si alguno o alguna ha trabajado antes con cartografía social. Es como nuestra primera pregunta. Sí. Carolina González, Norelia. Sí, yo también. Marcela. Claudia. Claudia, bueno, ¿alguna nos quiere contar, así pues como intuitivamente, por qué creen que nosotros hemos pensado que la cartografía social podría ser una, perdón, una posibilidad para el elemento, para el componente de análisis situacional? Básicamente porque hay tres premisas que son muy importantes. Una es un mapeo de realidades, y en ese mapeo de realidades está intrínseco todas las relaciones que se vayan construyendo en los territorios y cómo esas realidades que impactan de manera directa a los establecimientos educativos pues deben ser registradas desde los diferentes ítems que hacen parte de todo lo que es una cartografía social, que es un ejercicio que es absolutamente necesario y que yo siento que es muy importante que se realice para justamente poder articular la actuación del establecimiento educativo, de sus agentes en su comunidad, y cómo ese mapeo de realidad institucional va a permitir que la gestión académica, financiera, pedagógica y por ende todo eso redunde en procesos de calidad. Entonces es muy importante que se haga un mapeo de esa realidad. Y obviamente la cartografía social como un elemento de las humanidades es inherente también a los procesos educativos, y sobre todo con instituciones que tienen en sus características misionales y visionales todo un componente de construcción social. Entonces yo creo que es un elemento que es muy importante, digamos, generar a partir también de los diagnósticos en los territorios. Gracias, Carolina. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un mapa y una cartografía? ¿Quién se anima? Una cartografía es una lectura un poco más profunda, considero yo, de las realidades del contexto. El mapa lo que hace es, como su nombre lo indica, hacer un registro como de la zona. Una cartografía ya ahonda en temas sociales. Ayer, y respondiendo también a la pregunta primera que hacías, ayer en la sesión de ayer también nos hablabas de la cartografía social para reconocer esos agentes, como lo dijo ahorita la compañera, que están alrededor y que pueden incidir en la institución educativa. Empresas, juntas de acción comunal, eso se puede evidenciar en una cartografía. En un mapa solo se hace un registro como de la zona. La cartografía ya va a permitir hacer un ejercicio que involucre a la comunidad y que sea un poco pues, más social. Bueno, ¿y quién hace una cartografía y quién hace los mapas? En el mundo real, pues en el contexto en el que vivimos. No, Norelia no, otra persona. No, eso yo no voy a hablar más. Yo no sé. Claudia, Leonardo. Hola. Claudia. Sí. Mira, un mapa, pues realmente son aquellas personas que se llaman también cartógrafos, como dice la profesora Norelia. Simplemente que el mapa va a delimitar fronteras, ríos, territorios, pues como si lo vemos desde lo físico. El cartógrafo, en el área de la educación, va a hablar del territorio, pero en ese territorio van a emerger unos conceptos propios de las voces de esos actores que van a construir esa cartografía social. Por eso se llama social, porque van a converger todas las voces, tanto los que estamos como pasivos o activos, precisamente para nutrir que esa cartografía social hable incluso por sí sola desde los conceptos que se puedan cruzar en el territorio. Gracias, Claudia. Leonardo, te escucho para que avancemos entonces. No, pues arriesgándome a intentar dar definición de esos dos conceptos que durante todos los años de la carrera en sociales no
se me hizo esa pregunta, pero desde el punto de vista pragmático diría yo que el Agustín Codazzi hace mapas. El Agustín Codazzi hace los mapas, pero los profesionales de las ciencias sociales hacen cartografías. Es una reflexión de una representación gráfica de un territorio que tiene que ver con la dinámica social. Muchas gracias. Me encanta escucharlos porque digamos que ahí encuentro también herramientas para que podamos ampliar el diálogo, y es que efectivamente los mapas, la construcción de mapas, como lo plantea al final Leonardo, ha estado situado en entes estatales que muchas veces utilizan, por supuesto, técnicas cartográficas de mapeo para poder decir, como este es el territorio, esas son las zonas montañosas, los bosques, los ríos, pero se vuelven unas fotografías estáticas. Es decir, nosotros, por ejemplo, pedimos un mapa político de Colombia, ¿sí? Un mapa político, pero resulta que el mapa político no tiene nada de político, o sea, tiene una división como tal. Hace poco incluso un niño cercano me decía, como yo no entiendo eso porque es un mapa político, si solamente dice las partes, ahí no se sabe quién está en qué lugar, si hay guerra, si no hay, o sea, qué está pasando en el mundo. Entonces los mapas se vuelven unos documentos muy estáticos y en general nos permiten ubicar geográficamente la escuela o el territorio, decirnos está en la subregión del suroeste, del nordeste, limita por este lado con unos o con otros, pero hay asuntos, digámoslo, inherentes a la escuela que allí es muy complejo reflejar, y que como lo planteaban Carolina, Norelia y Claudia, por ese adjetivo de lo social y también pues por supuesto por las técnicas y herramientas de las cuales hace uso, la cartografía no se vuelve una fotografía estática, sino que se vuelve incluso una representación gráfica en permanente, que se modifica permanentemente, así como podemos hablar en ocasiones también del PI. La idea es que, como les digo, que en el futuro podamos tener un taller de cartografía social cuando no me esté dando todo el poniente, ¿cierto? Porque estoy acá como que muero. Pero, claro, Gloria. A propósito de la diferencia que plantean entre el mapa y la cartografía, a la cartografía pues le caracteriza por tener movimientos, ¿cierto? Y esos movimientos lo que van haciendo de alguna manera son ciertos mapeos o reconfiguraciones o configuraciones de los lugares, de los sitios que ya tienen o que son, digamos, determinados como lugares por la impronta que cada quien le va poniendo. Y entonces yo pensaría que las cartografías tienen su movimiento propio de acuerdo también a cómo se mueven los cuerpos, las ideas, las emociones, los sentimientos. Yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Eso que dices es súper importante porque esa es una de las grandes potencias. Porque al ser móviles, al ser dinámicas, lo que nos van a permitir es que la comunidad educativa que constituye cada espacio escolar pueda contribuir a esa construcción de ese análisis y contexto situacional. Entonces yo voy a avanzar por acá un poquito para mostrarles entonces sobre la cartografía social. La cartografía social va a hacer uso de múltiples instrumentos y herramientas, por ejemplo, entrevistas, recorridos territoriales, construcción de mapas, usos de GPS, fotografías, videos, entre otros elementos para diagnosticar, comprender, reconocer o narrar un territorio desde una perspectiva local, enfocándose en diversas tensiones o potencialidades del mismo. Entonces la cartografía no se va a limitar, o sea, no se limita solo para ese elemento 2 que estamos estudiando en este momento del PI, sino que nos puede ser muy útil para otros espacios también. Pero en este caso particular, sí queremos proponerles que sería una técnica, una metodología que podría ser muy útil para que en un departamento como Antioquia, que es completamente diverso, que tiene escuelas con 40, 15, 20, 30 sedes, pueda hacerse un ejercicio en el que busquemos puntos de encuentro de todas esas escuelas que hacen parte del territorio y que puede estar en permanente movimiento. Entonces, esto va a permitir que también se reinvente y que puedan también plantearse allí otras rutas. Por acá hay un ejemplo inicial y es que, pues, por supuesto, yo no sé si ustedes lo están viendo ahí,
Este es una fotografía de un proyecto de reconocimiento y valoración de las prácticas culturales y los saberes etnobotánicos de las mujeres afrodescendientes del asentamiento Esfuerzos de Paz 1 y del barrio Nuevo Amanecer, Mano de Dios, que se hizo en el 2010. Allí, por ejemplo, hay una representación de unos asuntos particulares, de unos saberes particulares, que en el caso de las escuelas, según su ubicación geográfica, tienen variedades. Entonces, no será lo mismo pensar en una comunidad que está ubicada en un trabajo, en un contexto minero, que en una comunidad que está ubicada en el casco urbano del municipio, o en una, por ejemplo, que atiende a toda la población que se desmovilizó después del acuerdo de la firma del acuerdo de paz. Entonces, esto nos va a permitir también mostrar allí asuntos que son importantes para entender ese contexto situacional de la escuela. La cartografía social y esos apellidos que a veces se le dan, que no solamente se utiliza social, sino crítica, participativa, puede entenderse como una estrategia de mapeo que pone en tensión o cuestiona la cartografía convencional o hegemónica, la cual oculta o silencia diversos aspectos y dinámicas territoriales. Se están como saliendo. Que nos representa diversos aspectos y dinámicas territoriales. Esto es muy importante para la escuela, porque esas escuelas tienen unas identidades no solamente situadas con esos fines de la educación, como lo decía el profe Dairon, sino situada también con las comunidades y los lugares en los cuales se ubican y se asientan. Y un asunto fundamental es que es colaborativa, que es muy importante para los PI, que ese análisis situacional no lo haga el rector sentado en su escritorio, sino que de verdad se permita la participación y la interacción de la comunidad para poder decir, claro, en este contexto situacional, aquí hay entonces, no sé, una organización de base comunitaria, allí está el grupo de danzas, pero también está la Junta de Acción Comunal, pero además hay un saber en términos fuertes, por ejemplo, de botánica, y todos estos elementos que pueden ir apareciendo. Digamos que nuestra propuesta, que les quiero contar también, me voy a volver para acá, dejar de presentar, que les quiero contar es que en una de las publicaciones que se debe derivar de este proyecto, que se llamará Guía Orientativa, nosotros vamos a plantear qué debería contener cada elemento, pero además queremos entregar a las escuelas una maleta de herramientas. Una maleta de herramientas que cuando ellos digan, ay, ¿cómo hago misión y visión? Les digamos, ay, puede hacer un ideario, puede hacer esto, bajo esta técnica, bajo estos métodos. O quiero entonces actualizar mi elemento 2, que es el análisis situacional. Listo, podemos utilizar cartografía social. Es que quiero trabajar objetivos. Bueno, entonces tal vez puedo hacer un árbol de problemas. Queremos que en este documento que se le va a entregar a la Secretaría de Educación del departamento, las escuelas no solamente encuentren teoría por parte de la universidad, sino que encuentren soluciones y caminos para que sus PI estén en permanente fortalecimiento. Entonces, digamos que yo cerraría un poquito por ahí, porque vamos a detenernos luego haciendo el taller de cartografía social, para que todos y todas aprendamos un poco, y porque, por supuesto, en ese acompañamiento metodológico vamos a tener con las escuelas un trabajo sobre cartografía social para que trabajen en específico este elemento. Listo. No sé si para ir cerrando, para desconectarnos más o menos a las 50 y 55, si conversamos un poquito, cómo nos fue hoy, con qué impresiones se van. Yo quisiera pues dar mis impresiones y también aprovechar para